podem començar. Primer de tot, bon dia, benvinguda en nom de la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes. Avui continuem amb la segona jornada del cicle Intervencions en patis d'escola. Com vam dir l'altre dia, ja fa temps que els arquitectes treballem en patis d'escola per transformar-los en espais amb contingut, que passen a formar part del projecte pedagògic del centre educatiu. Recentment, degut a la crisi sanitària provocada per la Covid-19, les institucions mateixes també es recomanen fer el màxim d'activitats a l'aire lliure. I també s'ha vist un increment de demanda per part dels centres educatius. Vull recordar que aquestes jornades s'emmarquen dins el programa Magnet que s'està duent a terme a l'Escola Marià Fortuny de Reus, del qual la demarcació de Tarragona del Col·legi i l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili en són partners. Per això mateix, aquestes jornades dedicaran un temps de preguntes tant als estudiants de primer curs d'arquitectura que estan fent el projecte d'intervenció en el pati de l'Escola Marià Fortuny, com els mateixos alumnes de l'escola que també treballen en el projecte. Per això mateix tenim un públic divers en aquestes jornades. Tenim des d'arquitectes, públic general interessat, com poden ser mestres d'escola, estudiants d'arquitectura i també alumnes i mestres de l'Escola Marià Fortuny. Per tant, mirem d'adaptar el llenguatge a aquesta diversitat de públic que tenim. Abans que res, m'agradaria agrair la presència dels arquitectes ponents, dels estudiants d'arquitectura de primer curs i el seu coordinador de projecte, Josep Maria Toldrà, a la Núria Sabater, directora del Marià Fortuny, i també dels alumnes de l'escola. També agrair especialment al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona per haver fet possible aquesta iniciativa i haver-hi donat suport, sobretot al Josep Anglès, al Jordi Romera i al Jordi Mateu. Arquitecte de la demarcació, col·laboro amb el projecte Magnet de l'Escola Marià Fortuny juntament amb la Patricia Rodríguez. Recordar-vos que aquestes jornades estan enregistrant. Podeu anar, si teniu dubtes o comentaris, els podeu anar escrivint al xat. Al final de les presentacions obrirem els micros, farem torn de preguntes i tothom podrà dir-hi la seva. I ara, doncs, res més. Passo la paraula al primer grup. Avui hi ha hagut un petit canvi. Estava previst que Receptes Urbanes fos la primera presentació, però hem hagut de canviar i ens presentarà el grup de Quotidiana amb l'Alba. Doncs endavant, Quotidiana. Muchas gracias. Bueno, yo soy Cristina de la cooperativa Quotidiana y voy a comentar nuestra pequeña experiencia, que tampoco es mucha, pero bueno, voy a tratar de compartir todo lo que pueda. ¿Comparto pantalla para comenzar la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Mentrestant, perdoneu, m'he deixat de presentar-vos Quotidiana, que per qui no els conegui és una cooperativa de dones arquitectes de Sevilla, que treballen sobretot en arquitectura bioclimàtica, en disseny inclusiu i participatiu, urbanisme feminista i també intervencions en escoles. Gracias. No sé si se está compartiendo ya o... Sí. Sí, venga, perfecto. Bueno, como ha comentado Ana, nosotras somos Quotidiana, somos una cooperativa de reciente constitución, tenemos 3 años como constitución, somos 3 arquitectos que nos hemos unido recientemente, pero que tenemos una trayectoria bastante larga a nivel individual. Eva Morales lleva muchos años trabajando con la arquitectura social, fue miembro de la panadería y además pues, tiene mucho trabajo en cohousing y en trabajos participativos. Isabel está especializada en urbanismo con perspectiva de género y yo que trabajo pues, la bioclimática y el tema más que nada de medioambiental y diseño científico. Nuestra unión nos parecía pertinente porque por lo menos aquí en Andalucía no existían iniciativas
en las que se combinase pues, esa perspectiva ecofeminista de trabajar el medio ambiente de una manera fuerte y con herramientas científicas, pero también con el tema de la cooperación, la participación y esa componente social que aportaban sobre todo mis compañeros. Como tú has comentado, pues tenemos estas líneas de trabajo que se sostienen en las perspectivas urbanas sensibles, bioclimatismo y ecosistema urbano, como digo, con una componente muy científica, y arquitectura para la vida cotidiana, pues igual, que es el tema del diseño más participativo y del trabajo del diseño codiseñados con las personas. En el contexto centros educativos, nosotras como Cotidiana principalmente hemos impulsado unas cuantas acciones didácticas cuyo objetivo es hacer intervención en centros y en comunidades educativas, pero que por temas de tiempo y de circunstancias COVID, etcétera, no han podido cristalizarse en intervenciones como tal, pero sí que han tenido un gran impacto en temas de trabajos con niños y niñas, talleres y generación de contenidos didácticos y de acciones didácticas que entendemos bueno, que nos pueden llevar a hacer más cosas. Bueno, el recorrido temporal de esos proyectos se inicia con un proyecto llamado Bioclimatiza tu cole. Bioclimatiza tu cole es un proyecto financiado dentro del marco DEAR a través de la Federación Andaluza de Municipios por la Solidaridad Internacional. Es un proyecto pequeño, pero fue doblemente premiado en el Germinador Social del 2019, tanto como premio por la votación del público como los premios por las personas participantes en la escuela de SON. Entonces, nos va a permitir replicar en otros centros. Nuestro proyecto surge porque nosotras somos madres de 2 niños en un centro educativo en el centro de Sevilla, y hay un problema muy grande de calor en las aulas. El aula de nuestros hijos está siendo evacuada ese mismo año por problemas de calor. Una niña sufre una lipotimia. El patio tampoco da opciones para clases al aire libre y lo intentan. Digamos que en el centro las familias se movilizan mucho y nosotras pues nos planteamos de qué manera nosotras podíamos aportar a esa situación y desde la propia comunidad educativa dotando de herramientas. Este problema no va a ir a menos, este problema aumenta también con el cambio climático en toda la cuenca mediterránea en Europa. Por lo tanto, la vulnerabilidad no solo existe, sino que aumentará aún más y la situación se hace muy de emergencia, ya no solo climática, sino de emergencia sanitaria. En las ciudades, en los contextos urbanos, además tenemos el fenómeno que conoceréis de la isla de calor urbana, la incidencia de las propias decisiones que tomamos como arquitectas y como urbanistas en cómo construimos nuestros entornos habitados, tiene una gran incidencia en el clima en el que vivimos. En el caso particular de Sevilla tenemos una isla de calor muy importante, además de ser una zona con muy altas temperaturas y bueno, la cuenca del Guadalquivir, que será una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Este es un mapa térmico que es antiguo de la ciudad de Sevilla. Con el proyecto Bioclimatiza tu cole estuvimos haciendo análisis de la isla de calor urbana en zonas del centro, dado que nuestro colegio está en el centro de Sevilla. Llegamos a registrar temperaturas en el centro, bueno, sobre el edificio de casi 50 grados, mientras la estación meteorológica del aeropuerto estaba dándonos temperaturas de máximas de 36 grados. De modo que al final ese es el clima en el que se encuentra el centro educativo en cuestión en el que estamos trabajando con Bioclimatiza tu cole. El objetivo, pues, principalmente es dar a conocer la arquitectura bioclimática a las comunidades educativas en toda su complejidad, desde
actividades que son simplemente, o sea, mejoras simplemente del uso, estrategias que son muy sencillas de un bricolaje hasta más complejas, encontrar todo un panorama, o sea, tener todo un abanico de posibilidades de actuación en el centro en función de las medidas y de las posibilidades que puedan tener. Y además, pues demostrar con números y con cifras y con valores testeados que esas soluciones arquitectónicas pueden ser una competencia real a soluciones que están más conectadas con la ingeniería, ¿no? Demostrar que el diseño arquitectónico puede ser tan óptimo y tan incisivo en mejoras climáticas como pueden ser otra solución. ¿Por qué creemos que es la mejor manera? Primero, porque se soluciona, o sea, dar herramientas a las propias personas usuarias para solucionar sus propios problemas es la manera más óptima y además más estimulante, porque entendemos también que centros de aprendizaje deben ser ejemplificantes de otras maneras de construir más adaptadas al clima y respetuosas con el medio ambiente. Pero además, cuando mostraba el mapa de la cuenca mediterránea con el impacto del cambio climático en las temperaturas, esa zona geográfica coincide también con la zona geográfica en la que hay mayor casuísticas de pobreza energética en los hogares. El consumo de aparatos de aire acondicionado y de climatización en general, además de la infravivienda que hay muchos casos de infravivienda y poco adaptadas al clima, tienen una incidencia importante en las economías familiares, pero es que además el uso de aire acondicionado tiene una incidencia en el microclima del entorno de la vivienda y al final se produce un proceso retroalimentado muy perverso en el que vas necesitando refrigerar más y a medida que refrigeras vas requiriendo aumentar esa refrigeración porque estás aumentando tu temperatura exterior. La metodología que empleamos para bioclimatizar tu cole, la distribuimos en 3 fases. Una primera fase en la que con los niños y las niñas, lo importante para nosotros es que los niños y las niñas se conviertan en asesores o auditores bioclimáticos de su propio centro educativo y de las zonas exteriores del centro educativo. Entonces, lo primero fue dotarles de herramientas, el trabajo del análisis, pues todo se hizo de manera muy participada y con herramientas que fuimos dándoles a ellos para que hicieran ese análisis. La siguiente fase fue una fase más de análisis mediante simulaciones por ordenador y una última fase de una generación de material didáctico y de difusión. Una de las conclusiones que hemos sacado tras hacer este proyecto es que sería muy interesante para que hubiese una cierta interrelación entre distintos niveles educativos, sería que esa fase 2 que nosotras hicimos, porque bueno, el proyecto lo desarrollamos en poco tiempo y todo así porque tenemos muchos medios, es que esa fase 2 de simulaciones y de trabajo de análisis más por ordenador se hiciera a lo mejor por parte de estudiantes universitarios, de estudiantes de arquitectura, de modo que se hiciera un trabajo de ida y vuelta entre la escuela infantil y primaria y otros niveles de enseñanza. De hecho, ahora mismo estamos haciendo un proyecto bastante similar en Soria, cuyo problema en este caso era un problema de frío, y es un centro de FP y con el alumnado de FP estamos haciendo unos trabajos mucho más técnicos de los que podíamos hacer con el alumnado de infantil y primaria. La fase de conocer y analizar estuvimos sobre todo con temas de materiales, inercia térmica, aislamiento, reflexión de la luz solar, el uso de protección solar. Eso lo hicimos con talleres muy experimentales en aulas, con experimentos divertidos que les resultaban fáciles de entender. Luego pasamos a analizar tanto las aulas como
los elementos que iban generando calor o qué incidencia tenían los elementos constructivos en ese microclima en el entorno del edificio. Y además estuvimos poniendo sensores térmicos con mediciones 24 horas en distintas zonas del edificio para ver cuál era la incidencia de las sombras, de la orientación, de pues, los materiales en las temperaturas 24 horas en las distintas zonas. Aquí tenemos algunas imágenes del análisis de materiales en exteriores con niños y niñas. Lo que más les sorprendió, estuvimos viendo pues, distintos materiales que se suelen utilizar en zonas urbanas, y en un día en el que teníamos una temperatura del aire de 20 grados, 28 grados con 8, el suelo de granito había alcanzado casi 35 grados, la zona con tierra natural y vegetada pues estaba en torno a los 22 grados, pero lo que más les sorprendió era que la zona de juegos en la que se había puesto un césped artificial estaba en 40 grados, o sea que la temperatura de esa zona que se suponía que era en la que ellos tenían que jugar era realmente, generaba mucho disconfort en su entorno y cómo esas decisiones pues, no toman en cuenta el confort térmico que van a tener los niños y niñas en esos lugares de juego. Aquí vimos fotos térmicas de la incidencia de los suelos más vegetados y suelos naturales frente a suelos más pétreos y más. También estuvimos viendo la incidencia de la edificación y de los materiales en la edificación en las temperaturas. Estuvimos haciendo fotos con cámaras térmicas, con los niños y niñas para ver cómo funcionaba su edificio. Y el análisis también de cómo las unidades exteriores de aparatos de aire acondicionado aumentaban las temperaturas. También estuvimos colocando sensores, viendo cuáles eran las temperaturas que iban generando en el aire. Y con todos esos datos que estuvimos recopilando con el alumnado, pues se hicieron una lluvia de ideas de posibles soluciones de protección solar, de ventilación, desde abrir ventanas nocturnas y que inciden, o sea, hasta alternativas más sofisticadas, a lo mejor que requerían obras, y con todas estas soluciones fueron simuladas y nos fueron dando unos resultados de temperaturas y de costes que podrían tener para el centro. De modo que una vez con esos datos, que además se fueron completando también con un gran material didáctico sobre soluciones bioclimáticas en la arquitectura tradicional, vernácula, y cómo realmente el ser humano desde hace 3000 años ha construido tratando de adaptarse al clima y cómo esas soluciones al final pues no son novedosas, sino que simplemente es rescatar mucho de conocimientos ancestrales. Cruzando todas esas informaciones, se realizó una guía que queda en el centro como material de consulta, catálogo de posibles soluciones, en las que saben exactamente si se toman unas u otras decisiones sobre el centro, qué impacto pueden tener en las temperaturas finales y qué impacto económico aproximado puedan tener para la comunidad educativa en el caso en que decidieran acometerlas ellas o buscaran financiación. Estas son un par de imágenes de la guía impresa que quedó ahí en el centro. Y pasamos a la siguiente iniciativa, que es Mis climas cotidianos, acciones didácticas para una arquitectura que cuida el clima y a las personas. Este proyecto es un paso más sobre el proyecto Bioclimatiza tu cole, pero además incorporamos la perspectiva de nuestra compañera Isa, es la manera de plantear soluciones para centros educativos y para espacios educativos. Hacemos un poco un juego de palabras entre los climas atmosféricos y el clima físico y los climas de convivencia, y cómo mezclando esas dos realidades la búsqueda de soluciones es mucho más rica, ¿no? Es una perspectiva ecofeminista
sobre la visión en los centros educativos y cómo mejorarlos. Este proyecto se realizó con 2 módulos de trabajo, uno que va más de una manera mucho más amplia sobre la relación de las personas con el clima y con el entorno natural y cómo son los climas del mundo y cómo conectamos eso con todo nuestro imaginario personal. Y luego nos vamos ya a una escala mucho más doméstica, más de cole, más de espacios pequeños, y en el que aplicamos esos conocimientos más del clima a buscar soluciones a esos lugares, ¿no? A cómo vivimos nuestra casa, cómo vivimos en el centro, cómo vivimos el patio, cómo es el camino del patio a nuestra casa y cómo todos esos lugares pueden ser repensados de manera colectiva y conectadas pues un poco con la visión de las abuelas, ¿no? Aquí tengo unas imágenes bueno, este es un proyecto previo de observación en un centro educativo sobre la dominancia en los patios que hizo Isa en otro centro, y con este material de análisis, observación y de investigación superpuesto a los resultados que habíamos tenido con Bioclima Tucole y trabajado, pues un poco con esa superposición de trabajos de investigación fue como fuimos desarrollando este proyecto de Mis Climas Cotidianos. Como hemos comentado, la metodología que utilizamos era sobre todo rescatando saberes ya de familiares y que teníamos un poco en nuestro haber, ¿no? Qué es lo que sabemos y qué experiencias con qué experiencias podíamos trabajar. Luego ya le introducíamos la componente, como digo, científica, ¿no? En el que apretábamos más también un poco en el tema de conocimientos científicos, también por el tema de dotarlos de números y de resultados. Y luego ya pues trabajábamos desde el juego, ¿no? Con científicas y científicos de la vida cotidiana. Hacíamos un trabajo de análisis, de aportar soluciones, de experimentar, investigar, y el proyecto educativo pues finalizaba en una serie de propuestas de refugios climáticos dentro del patio que pudieran utilizar y en los que se sintieran a gusto y cómo podían ser esos lugares, ¿no? En el colegio en el que estuvimos trabajando era bastante interesante porque tenía una gran diversidad cultural dentro del alumnado, de modo que fue muy, muy enriquecedor porque pudieron conocer con todas esas experiencias aportadas por los niños y las niñas cómo se vive en otros lugares del mundo en función del clima, como la arquitectura vernácula. Fuimos analizando esos distintos climas que se dan en el mundo, pero que además también son climas que encontramos en nuestra vida cotidiana en microclimas, ¿no? O sea que el clima tropical se corresponde mucho con el clima de un gimnasio o de un lugar cerrado con muchas personas, y los climas fríos pues a lo mejor es un patio más a la sombra. Digamos que ese aprender de los climas del mundo y llevárnoslo a una zona mucho más local nos permitía también trasladar determinadas soluciones, ¿no? Bueno, un invento, por poner un ejemplo, es un invento bueno, no es nuestro, evidentemente, es un invento desarrollado en India por Grameen Intel. Es de código abierto y es una de las maquetas que estuvimos haciendo sobre celosías para mejorar el confort del aire con estos ecocoolers hechos con botellas recicladas, ¿no? Pues es una de las actividades de experimentación que hicimos con niños y niñas. Y bueno, esta es una imagen de lo que era el objetivo final o sea, una imagen de cuál podía ser el objetivo final de este proyecto, pero que se vio totalmente cortado porque se hizo el año pasado y cuando se cerraron los centros educativos, pues no pudimos continuar desarrollando la propuesta de refugios, de pequeños refugios en los patios construidos por ellos, maquetas a escala natural, ¿no? El potencial y beneficio de este proyecto pues era posibilitar mejoras pequeñas en espacios educativos y reducir temperaturas.
y además también plantear transformaciones del espacio con un uso igualitario que evitará discriminaciones. Luego, a nivel de comunidad educativa, pues la generación de conocimiento, tanto científico como con la perspectiva de género, ¿no? De aprender también a mirar lo cotidiano con esa perspectiva. Y, como decíamos anteriormente, ¿no? La capacidad de extrapolar este conocimiento y estas capacidades adquiridas a otros escenarios como hogares, y de los hogares, pues las familias a centros de trabajo, lugares de juego, etcétera. Y en el entorno urbano, pues, bueno, ya hay muchos proyectos en esta línea, ¿no? Está el proyecto ASIS en París, allí en Barcelona tenéis el proyecto de los patios como refugios climáticos, en el que se trabaja precisamente en la reducción de emisiones de CO2 y de islas de calor urbana, aprovechando las grandes superficies y los espacios libres que son potenciales sumideros de calor para las ciudades, ¿no? Y como los centros educativos tienen esa capacidad también a nivel urbano. Bueno, entonces pues, esas son un poco las posibilidades que tienen estos dos proyectos educativos a nivel de los distintos entornos en los que se aplican. Actualmente estamos haciendo una adaptación de este proyecto Mis Climas Cotidianos en un centro educativo en el que la preocupación principal está siendo en el tema de propuestas COVID, cómo adaptar espacios exteriores a aulas, pero también en aquellos centros en los que el 100% de las clases tampoco se pueden dar al aire libre y también quieren ver de qué manera aprovechar aulas, pues estamos viendo también un poco cómo aprovechar la ventilación natural de las aulas, minimizando el impacto térmico que esto supusiera. El problema de concentración de CO2 en aulas no es un problema nuevo, es un problema muy antiguo, pero parece que actualmente se ha puesto más en evidencia. De hecho, Bioclimatiza tu Cole también tenía una gran preocupación por el tema de concentración de partículas en aulas. En nuestro centro en particular hay muchas familias que se están planteando el uso de filtros, pero estamos tratando de convencerlas de que en realidad la necesidad de ventilar o sea, lo único que se puede hacer en aulas realmente es ventilar, es lo primordial. Pero claro, el tema del frío ahora mismo en invierno está siendo un problema y estamos buscando soluciones a esa problemática. Estamos viendo de qué manera, o sea, cómo ventilar el cole, que hay que abrir, que hay que cerrar, cuánto vamos calculando, y además estamos haciendo participar a niños y niñas, planteando posibles maneras de visibilizar que efectivamente se está ventilando, utilizar a lo mejor elementos más visuales que transformen el movimiento del aire en imagen, ¿no? Ver si nuestra clase está ventilada, pues a lo mejor colocamos algún elemento que permita hacérnoslo saber, marcamos recorridos por dónde sale el aire, por dónde salen los virus y por dónde entramos nosotros en las aulas, para también un poco visibilizar esos recorridos, ahora que hay tanta señalética en los pasillos. Planteamos también soluciones de movimiento de aire entre aulas y pasillos, pues retomando un poco soluciones como, bueno, aquí tenemos una solución del Renacimiento, ¿no? de sistemas de ventilación del Renacimiento y cómo hacían elementos muy decorativos en las celosías, y bueno, pues que los niños y niñas también se planteen celosías diseñadas por ellos y llevadas a lo mejor a un Fab Lab para el tema de la ventilación de las aulas con los pasillos. Y luego también pues hemos estado trabajando con simulaciones sobre de qué manera ver o minimizar el impacto del frío sobre los cuerpos, pero permitir los mismos niveles de ventilación, pues a lo mejor colocando elementos que redistribuyan el aire por el aula, viendo de qué manera abrir las ventanas para que no toque directamente el aire frío sobre los cuerpos. Y bueno, es un poco la propuesta en la que estamos trabajando ahora mismo. Uno de los resultados que nos pareció muy lindo de Bioclimatiza tu Cole fue que la comunidad educativa estaba planteando hacer un aljibe, una zona trasera de huerta que tiene el centro,
para acumulación de agua de lluvia y permitir el riego de esos espacios. Y con el AMPA pues se planteó también una posibilidad de utilizar ese aljibe para climatizar las aulas mediante el sistema de pozo canadiense. Estas son algunas intervenciones que tenemos anterior de otros proyectos. Bueno, no son proyectos escolares, pero son proyectos en los que sí hemos trabajado con pozos canadienses. Y entonces, bueno, pues conectar esa reforma que se quería hacer del patio para riego y recuperación de agua de lluvia, cómo aprovecharlo además para hacer una refrigeración bioclimática de las aulas, ¿no? Y de hecho, pues se hizo una propuesta el año pasado al ayuntamiento para solicitar una financiación por el plan Mejora tu Barrio para precisamente poner en práctica una experiencia piloto en esa línea, ¿no? En ese centro. Ahora ellos no son proyectos que hayamos hecho como Cotidiana en sí misma, pero son proyectos de Eva y mío de nuestra trayectoria profesional anterior, en las que se han incorporado algunas de las soluciones que he comentado previamente, sobre todo desde el punto de vista climático, ¿no? Este es un proyecto de un centro educativo en el Viso del Alcor, en la zona cercana a Sevilla, un pueblo cercano a Sevilla. Este proyecto fue desarrollado por Eva Morales, que es socia de Cotidiana, pero cuando pertenecía al estudio de la panadería, junto con Rubén Alonso y David Cañavete. Perdón. En este centro es interesante que se reutiliza un suelo natural de la zona, que es el suelo de albero, se mantiene la vegetación preexistente y además se aportan soluciones de espacios intermedios mediante celosías que permiten sombreado y ventilación natural. Y bueno, pues el tema del albero, que también permite una gran amortiguación térmica. También son patios en los que los niños y las niñas pueden jugar con la arena, que también son juegos que también son muy interesantes para ellas y dan otros resultados frente a las pistas deportivas o otro tipo de espacios más duros, ¿no? Otras imágenes de los espacios exteriores del centro. Y este último proyecto, esto es un acompañamiento bioclimático a un proyecto de un estudio de arquitectura. En este caso, pues se trataba de un lugar en el altiplano en Bogotá. En la página siguiente muestro el clima, pero los climas tropicales suelen ser muy cálidos, pero también tenemos zonas de alta montaña en las que se mantiene una temperatura constante durante todo el año, pero que es una temperatura de invierno. Y en este caso en Colombia pues estuvimos analizando no solo vegetación, sino vientos dominantes para protegernos un poco de esos vientos y posibilidades de soluciones de algunas soluciones bioclimáticas para espacios en el centro, ¿no? Y bueno, voy a mostrar una de las propuestas de todo ese centro, en un centro muy grande, ¿no? Pero particularmente y además muy conectada, ¿no? a la situación que tenemos actualmente, ¿no? En los centros educativos, porque es la necesidad de ventilar y la necesidad también de mantener una temperatura agradable. En este caso, además de los patios que tenía el propio centro, pero para las aulas de infantil se habían planteado unos espacios con invernaderos para que tuviesen unos espacios semiexteriores conectados a las aulas. Y la propuesta consistía en pasar el aire muy pegado, o sea, hacer un paso de aire de manera natural. De hecho, este aire se mueve totalmente de manera natural, no hay ningún tipo de ventilación mecánica. Enfriar el aire, o sea, perdón, calentar el aire con la inercia térmica acumulada en el suelo, se trataba además de un espacio que estaba semienterrado. Pasar ese aire por el invernadero
no solo ventilando ese espacio, sino además capturando el calor acumulado allí y introducir ese aire en las aulas, generando así un sistema de calefacción y ventilación pasiva para las aulas. Bueno, no sé si más o menos aquí termino. No sé si me he quedado corta de tiempo o me he pasado, la verdad es que no he calculado mucho. Pero bueno, más o menos esa es la propuesta que nosotros tenemos actualmente. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. No, has estat bé de temps. Una presentació molt interessant. Avui, com veiem, per ara no ens hem centrat o no hem vist projectes que actuen només en el pati, sinó que aquests projectes que hem vist consideren l'escola i el pati com un conjunt, perquè veiem que es concentra molt també en la millora de les situacions de confort, tant a dins de les aules com a fora al pati. I, de fet, aquesta és una mica la idea que em queda d'aquesta presentació, és a dir, les intervencions arquitectòniques que fem, en aquest cas en escoles i en patis, ens poden servir i ens han de servir per millorar les condicions de confort dels usuaris, no? Tant les condicions climàtiques, de temperatura i de qualitat de l'aire, sobretot actualment amb la situació del Covid, la qualitat de l'aire és absolutament essencial. I també el confort, diguem, com psicològic, no? Si ens sentim millor en temes de gènere, també és molt important també que l'arquitectura pugui donar solucions a totes aquestes situacions. I també el que hem vist també, ja ho vam veure el primer dia, és que els treballs en escoles són molt interessants per diferents motius. Un, perquè s'intenta donar eines als usuaris, també serveix com unes actuacions que es poden convertir en exemples a seguir, perquè l'escola és on es produeix l'ensenyament i l'educació. Llavors, si a les escoles es produeixen intervencions que puguin millorar i que es puguin extrapolar a altres equipaments i a altres espais de les ciutats i pobles on vivim, doncs fantàstic. I res, doncs ha estat molt bé. Ara donaríem pas a Recetes Urbanes, que ens farà la presentació el Santi Cirujeda. Recetes Urbanes és un estudi d'arquitectura amb intervencions que alternen negociacions polítiques i situacions de legalitat urbana, fomentant l'autoconstrucció, la col·laboració i el reciclatge. També Recetes Urbanes forma part de la xarxa Arquitectures Col·lectives que promou la construcció participativa de l'entorn urbà. És un estudi, un grup que ja també porta molts anys treballant en molts projectes molt interessants i ara esperem la seva presentació. Endavant, Santi. Hola. Hola. ¿Se me ve o no? Sí, bueno, se te oye. Bueno, pues Ara. debería... Ahora se debería veu. Sí. Molt bé. Primero, disculpar por mi despiste. Gracias, Cristina, por anticiparte a mí, pero tenía la agenda que era en otro momento, era esta tarde y lo tenía calculadísimo. Pero bueno, estoy aquí, gracias. Os estaba escuchando, conocía parte de los proyectos que se enseñaban antes. Y bueno, como tú bien has introducido, sí trabajamos en temas de educación, pero en temas también de política, no solo políticas medioambientales, sino nuestra experiencia en escuelas de todo tipo, desde universidades, escuela infantil, primaria, de mayores, de todo, parte mucho del posicionamiento político de la gente, ¿no? Y por eso luego se deriva pues mejoras ambientales, en discusiones con las administraciones, en solicitudes, peticiones, demandas, un poco toda esa lucha para que, bueno, la gente tenga el derecho de mejorar
la calidad espacial, física, ambiental y política de los entornos educativos, ¿no? En un amplio margen. Y bueno, voy a enseñar algunos ejemplos. ¿Se ve la presentación? Toda pantalla. Compartir. ¿Se ve la presentación o no? Todavía no. A ver, ¿cómo que no? Vamos a ver. Ahora sí, ahora se ve. ¿A que sí? Sí. Bueno, pues aquí empiezo nuestro, como dice, recetas urbanas, como bien has introducido, porque somos un equipo bastante diverso. Ahora tengo aquí enfrente una franchute de ciencias políticas, aunque hay otra que se ha ido a trabajar prefabricando para escuelas. Y bueno, está Liz, que lleva 12 años, que está por allí. O sea, el equipo es variopinto. Me toca a mí hablar, por ser más viejo. Pero bueno, en principio era un equipo que se montó con gente de muchos lugares, muchos países, muchas identidades y bueno, con herramientas que vienen sobre todo del activismo, ¿no? Entonces, quiero este primer proyecto que cuento, que tiene que ver con la educación, ya no tanto con el patio o sin patio, pero sí con la educación medioambiental y sobre todo con la educación política, porque una serie de jóvenes, eso sí, de segundo de Bellas Artes de Granada, deciden que la universidad, los espacios educativos de la universidad, no son lo suficientemente abiertos o libres para las actividades que quieren proponer, porque no olvidemos que el alumnado también tiene que proponer cosas, no solo aguantar a los profesores y catedráticos. Y en este caso nos armamos de ilusión hace unos 19 años para montar un aula autogestionada dentro. Claro, eso es complicado porque el decano se pone en contra, porque tenemos que buscar dinero y materiales. Y bueno, yendo rápido se resolvió desmontando el 75% de este edificio público también, demandando el derecho de uso de esos materiales públicos, que después de esos 19, 20 años que llevamos aquí, seguimos haciéndolo. Igual que los edificios abandonados, igual que los patios escolares, hay derechos que son fundamentales para poder denunciarlos y hacer efectivo su uso. Y bueno, con una experiencia muy vaga en autoconstrucción, porque no se estudia mucho en la carrera de arquitectura, obviamente porque somos primer mundo y eso es de pobre, aunque eso es una estupidez pensarlo. Pero bueno, entonces, bueno, fabricamos con lo que teníamos, muy bajos recursos, veis el palé, que yo lo denosto muchas veces, pero bueno, hace 19 años pues me quedo con la cara de ilusión. Había estudiantes de arquitectura, había estudiantes de bellas artes, algunos de sociología, que estaban construyendo un aula enmarcado en un proceso educativo y formativo, porque no había licencia, pero se consiguió que nos dejasen un suelo sin licencia de edificación para hacer talleres de construcción, donde hicimos cimentaciones, donde hicimos los KitKat estos con chapas del edificio, reciclamos estructura metálica, cubiertas, ventanas, uglas. Este edificio ayer lo calculamos, de nuevo creo que tiene el 90% de material reusado, que es una, bueno, ya siempre digo que es interesante el proceso tanto de empoderamiento del alumnado como del reciclaje y el reuso y esa comunicación diversa con la administración en un suelo residual público que da 2 facultades, pero dicen que luego que queda un poco feo, ¿no? Que era muy interesante el proceso, pero que al final la arquitectura queda fea. Y yo siempre digo a eso, que quien no tiene un amigo feo, Joan, que es feo, pero es simpático, es inteligente, baila bien, pero nota, pues, es un poco feo, pero es bonito por dentro, ¿no? Es lo que intentamos un poco, que la arquitectura sea buena gente, ¿no? O sea, más que bellísima y top gama y top modelo, que sea inteligente, que sea agradable, que sea divertida, que sea inclusiva, ¿no? Entonces, esto contagió también a Málaga, que iban a montar la Facultad de Arquitectura de Málaga, con un director catalán, la de Arquitectura y la de Bellas Artes, la de Málaga, y nos invitaron a ser docentes, pero nos negamos a ser docentes porque aparte que yo no sé serlo correctamente, porque es de una vocación importante, dijimos que cómo vamos a dar clases en un sótano. Hablamos de condiciones medioambientales y de confort. La Facultad de Bellas Artes de Málaga y infraestructura la pone aquí abajito donde se ven todos estos cuadraditos. Ahí meten primero de Facultad de Bellas Artes.
donde a los meses se dan cuenta que ni la ventilación ni la iluminación era. Tomaron técnicos, compañeros nuestros, que estaban en la Universidad de Málaga. Ante esa falta de criterio positivo e inteligente de otros compañeros, planteamos hacer unas construcciones en la azotea, con el presupuesto inicial del montaje de mantenimiento y de maquinaria y adaptación de ese edificio, que era un aulario. Realmente el edificio de ladrillo es un aulario de matemáticas. Con lo cual nos pusimos mano a la obra, esta vez con alumnas, porque eran casi todas chicas y eran las niñas de las trincheras, se autodenominaban 53 locas de 18, 17 años que decidieron montar sus propias aulas. Claro, entrar en una facultad, en la universidad, y lo primero que tú montas, porque lo propones y lo pides y lo quieres, son tus propias aulas, y usas la universidad de otra manera distinta. La vives, la duermes, la haces ecológica. Ahí se usaron sacos de yute con corcho, el residuo de corcho de los tapones de vino, para hacer un espacio bastante amplio, ventilado y muy soleado en una cubierta de un edificio en Málaga, ¿no? Me interesa mucho ese componente que hablaba mucho de ecología, mucha ecología, que está muy bien, lo verde, los patios, pero a mí la ecología que más me interesa es la social, la intelectual, el Crazy Army, el ejército de los locos y locas, ¿no? Porque la tecnología para mí, que puede ser esto, prefiero que la gente tenga que organizarse para hacer algo en común. Porque luego viene el resto. Da igual poner una viga, que poner un árbol, que poner un drenaje, que poner una recogida de agua, porque eso sale naturalmente de esa negociación, de ese aunar criterios distintos. Esto es una escuela ya de secundaria, en este caso una escuela libre, una Waldorf en Cataluña, en Sant Cugat del Vallès, donde pues se plantean que en la autoconstrucción ven elementos para los adolescentes de integrarse también colectivamente. Había mucha diferencia, como en todos lados, personal, funcional en ese grupo de adolescentes, que son bastante, digo yo, inquietos, ¿no? Porque realmente hemos construido desde con chavalas de 3 años hasta gente mayor, pasando por un abanico amplio de ese ejército de los locos y locas. Y son muy inquietos los adolescentes porque están calientes en sí mismos y entonces, bueno, pues cometen mucho, sobre todo los chicos, cometen mucho exageraciones en la construcción que suponen riesgos, aunque no hemos tenido ningún accidente en 20 años. Aquí se recuperaron esas ventanas grandes de castaño y pino que estaban en las de sellería que hay allí en Cataluña, puntos limpios donde no te permiten sacar el material. Todavía estamos muy anticuados, muy torpes, de lo que se tira no se recoge. En otros países como en Suecia, donde hemos hecho aulas también públicas, en Göteborg, hay almacenes municipales públicos donde tú puedes recoger el material. Todas estas ventanas, cristales, puertas, las recogimos de una de sellería cuando le dijimos, por favor, a la encargada que le explicase a estos jóvenes qué iban a hacer con esa ventana. Si iban a picar el cristal, quitar el polietileno, la lámina de aluminio, picar la madera para luego fundirla de nuevo el cristal atremillado, cortar otro castaño, hacer un perfilado, fundir el aluminio para hacer una... Es tan absurdo tener que contar eso, que esa ventana que está en pleno funcionamiento se tenga que tirar porque hay una mala gestión administrativa. Se resolvió, por supuesto, cuando la cara de esa encargada, muy amable, por supuesto, dijo, bueno, lo entiendo perfectamente el mensaje. A estos chicos y chicas no se puede decir que este material que tiene vida útil más larga se tira. Y entonces se pudieron hacer así 2 aulas allí en Sant Cugat. Y nuestro vínculo con Cataluña ha sido siempre muy amplio. De hecho, mi título de arquitectura es catalán, porque me expulsaron de Sevilla y me lo dieron honorífico allí en Cataluña. Y bueno, esa vinculación que he tenido siempre me legitimaba también a nuestro equipo para poder negociar también con el Ayuntamiento de Barcelona o el d'Olot o el de Calaf o el de Sant Cugat o cualquier otro ayuntamiento, siendo andaluz, pero con la legitimidad de trabajar para lo público allí. Y esto ocurrió también en el Reset. Después del tricentenario de Barcelona, el ayuntamiento no cayó en la cuenta que iba a haber una cantidad de residuos muy importante que gestionaba a priori la Fundación Enric Miralles con Benedetta
encargo y pudimos interceptar ese encargo para hacer un convenio con Receta y reutilizar los materiales de esa celebración tan bonita del Tricentenario de Barcelona. Claro, estas fueron las magníficas instalaciones que hicieron Urbanus, Peter Cougar-Schramm, el Willenburg, toda esta gente, que bueno, estuvo muy bien, muy divertida, muy bonita, una para Macundo, pero nadie pensó en reutilizarla. Una pena y un despilfarro público. Y por supuesto se reutilizaron en escuelas públicas. Y no solo de Barcelona, en muchos sitios que fue criticado por el ICUB, diciendo, bueno, pues ¿cómo os lleváis materiales de Barcelona para otras ciudades catalanas? Yo no entendí el mensaje, pero creo que el mensaje en la escuela esta de Bartolomé Solá está muy bien, porque ahí querían mejorar las condiciones espaciales con sombras. Se ve ahí delante unas sombritas que eran con la estructura de una Pamacundo, unos huertos urbanos, un invernadero, pero no solo mejorar espacialmente y su patio escolar delantero y trasero, sino incluir a la población en esa actividad, que es más arraigado todavía, ¿no? Entonces aquí se incluyeron 5 entidades de barrio, una con gente que venía de la cárcel, 2 de salud mental, una de inclusión laboral, otra de gente con problemas de drogas, y lo que se convertía en mejorar el patio de una escuela ambientalmente y todo, era también una labor de inserción donde, claro, dirás, qué complicado que padres y madres dejen a sus niños y niñas trabajar con gente que está todavía en tercero o tiene problemas con la droga o tiene problemas de salud mental. Pues ahí donde estaba la auténtica y maravillosa educación, en mezclar a esta gente, en que las niñas y las niñas trabajasen, claro que sí, pero también trabajasen con otros sectores de población que suelen estar ocultos. La mezcla entre una comunidad gitana que trabajaba allí en San Roque, un barrio peculiar de Badalona, con pakistaní, con los que tienen muchos conflictos, con los cuidados a la salud mental, con la chavalería, las niñas maravillosas pakistaní que trabajaron muchísimo. Toda esta mezcla, ese es lo que le llamamos nosotros el Crazy Army, ese ejército de gente diferente que no solo están incluidas en los concursos públicos, no están incluidas. Aquí una competición entre gente con tema de droga y tema de la cárcel. Competiciones sanísimas que hacíamos con los trabajadores sociales, educadoras, psicólogas. Esa es nuestra parte, creo, más importante, aparte de la construcción, de que ya tenemos una manera de construir bastante sofisticada en el tiempo, porque siempre reivindico que somos arquitectos y arquitectas, aunque haya gente rara como aquí las de ciencias políticas que están en el equipo. Por eso, porque realmente también nos interesa estudiar las maneras políticas, las maneras legales que tenemos de demandar. Colegios en Málaga, en Sevilla, ahora en Madrid, en Cataluña, nos llaman para decir cómo una comunidad educativa puede solicitar dinero, permiso, materiales. O sea, no se sabe ni las vías que tienen para modificar los patios, a no ser que salgan unas convocatorias propias de la administración. Y si no salen, ¿qué pasa? ¿Se esperan? ¿No se hace? O sea, ¿cuál es la educación que se está dando a esas niñas? En este caso hay un documental muy bonito sobre este proyecto, que es Mamá de Mayor quiere construir como tú, donde una madre decía, la enseñanza vendrá cuando esa niña diga, hicimos el proyecto porque dijeron que no se podía hacer. En este caso es una demanda de una serie de madres hace ya 4 años, donde, bueno, necesita un comedor como marca la ley, como anda enseñamiento en Cataluña, aquí educación y lo que sea, hace falta un comedor en los centros públicos. Y si no tiene y están comiendo en un pasillo, en una biblioteca que mide encima 25 metros, no están cumpliéndose ni los derechos para la buena alimentación, la buena educación, etcétera. Entonces aquí nos encontramos en que en este CEIP Europa, por supuesto, está la Junta de Andalucía, que es la que se encarga de edificar los edificios. Dijeron que no tenía dinero, que es la crisis, que no se puede. Y digo, vamos a ver, como que no se puede ni se puede. Leche, si sabemos el gasto que hay en otros lugares, vale, vamos a colaborar, déjennos hacerlo, vamos a hacerlo nosotros con la gente y así le va a costar menos y se va a... No, pero ¿cómo van a hacer un edificio público las familias? Porque esto es un equipamiento público que luego queda en propiedad pública. Digo, sí. Las peleas fueron maravillosas. Ahí está Alice en medio, veis aquí esta que sonríe, es Alice, aquí yo también. Después de la reunión con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde se convenció de que íbamos a hacerlo y el dinero vino de igualdad, no vino de educación, porque educación de un ayuntamiento no puede pagar la construcción de nuevos edificios.
puede pagar el mantenimiento, pero no. Con lo cual, la experiencia, como salió de una gran agrupación de mujeres y eran las que llevaban todo el trabajo, iban a construirlo, se pidió directamente a igualdad. Aquí está la concejala, ole, ole. Y entendieron que ese trabajo era importante. Esta es una licencia un poco rara, también curiosamente por una arquitecta, Victoria Bejarano, que no conozco, donde la licencia de obra pone que padre y alumno y alumnas del colegio colaborarán en la ejecución de las obras. Falta madres, pero bueno, los materiales serán siempre que va reutilizados. Que una licencia de obra de un centro educativo, que de hecho la Junta de Andalucía salió una época de esto, pero lo quitaron rápidamente porque se equivocaron, porque tienen posición de arquitecto, con corbata y con casco y con los planos. No, aquí no vamos de arquitectos, aquí vamos de constructora. Ese era el tema. Con lo cual, bueno, se empezó a construir directamente cerchas de 12 metros, en todos los procesos se contaba, se había dibujo, montaje, y como nos caracteriza hace ya tiempo, esto ya es un pepinaco, o sea, esto es un bicho grande que luego se legalizó como aula de convivencia, porque desde el inicio de la obra, por supuesto también usamos grúas profesionales, ahora estamos usando grúas manuales. De hecho, cuando me había llamado estaba poniendo yo un polipasto para levantar una cubierta para una escuela, en un prototipo que estamos haciendo, que no puedo enseñar fotos, porque pensaba que lo subiría esta mañana y lo enseñaría esta tarde, pero me he equivocado y no puedo enseñarla hasta otro día. Pero bueno, en esta construcción, lo interesante es que durante el año y medio que estuvimos trabajando allí, autoconstruyendo con más de 250 personas, los datos están por ahí, de más de 20 países, un centro de refugiados que hay al lado vino a vernos, vino a la Universidad de la Pija de Londres, viene gente, se van enterando y se apuntaban a trabajar, a colaborar 2 días, 3 días de la Escuela de Uruguay, de Montevideo, por supuesto, han venido ya a muchos de los proyectos que hemos hecho. Y bueno, durante toda la obra, esta es la parte del culo atrás de la cocina, bueno, fotito. Lo bueno es que el recinto de obra estaba abierto, que es una cosa, bueno, aparte de la locura de las madres que están todo el día llamando, oye, que tenemos una ventana que han desmontado de un restaurante, esa vale, y era una locura de, mira, aquí se ve en la evaluación final, 274 adultos, casi una equilibración de 49-51 de mujeres y hombres, 32 nacionalidades, 171 sesiones de trabajo, o unos 85 días laborales. Hay datos, pero lo más curioso es que el presupuesto de la Junta de Andalucía o la Comunidad de Madrid, o de un comedor que pase el código técnico con todas las dimensiones y los perejiles, vale en torno a unos 450.000 euros. Lo he verificado en muchísimos pueblos y ciudades andaluzas, en Madrid igual, y les costó, nos adjudicaron 142.000 y nos gastamos 117.000 euros. Entonces, que me expliquen este edificio que pasa a código técnico, que está perfectamente ejecutado y acabado, cómo vale una tercera parte de lo que se gasta una administración pública. Eso está guay. Eso es educación. Pero más educación era que durante todo el recinto de obra, que normalmente se cierra, los que seáis arquitectos o vais a hacerlo, sabéis que se comienza una obra, se cierra, prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra, y nosotros permitimos a todo el mundo. Y entonces, claro, la gente disfruta el edificio con un trozo de techo, de cubierta, con una pared, con 2 paredes, con 3 paredes, y van viendo cómo se disfruta comiendo. Ya era un comedor y un aula de convivencia, comiendo allí durante, no sé, yo creo que en casi, no todas las jornadas, pero mínimo 60 jornadas o a 60 comidas y fiestas allí. Eso es educación, la escuela era de la gente. Esta foto que es anterior, que me da gracia, de Lucía, no voy a hacer el apellido, pero bueno, abriendo agujeros en un colegio del centro de Sevilla. Cuestiones que hemos hecho varias veces. ¿Cómo y por qué se abren agujeros en las escuelas de Sevilla? Cuando han cortado los árboles en una actuación de verano los técnicos municipales. Puede ser, porque increíblemente pues no hay un cuidado en Sevilla con el calor que hace, en Andalucía, ya sabéis, y en todos sitios son necesarios. Esta es otra escuela donde también cortamos, pero ya más profesionales, ya con máquinas de corte
diamante para cortar grandes alcorques, cortar gomas que matan árboles, y todo esto acompañado por la dirección y las AMPAs o las AFA, con un documento, lo recomiendo encarecidamente, que se llama Actuaciones de Jardinería sin Técnico. Se firma y se hace jardinería. Si esa jardinería incluye demoler hormigón, pues bueno, eso no es problema. Se quita, se echa un punto limpio y a huir. Y así se va poblando de árboles las escuelas. Son medidas un poco drásticas, pero como habéis visto, nosotros no somos muy de esperar los tiempos administrativos, sino de respetar las emergencias que hay sociales, personales, colectivas, etcétera. Este caso es más obvio todavía porque aquí, en una Escuela Superior de Diseño de Madrid, pública, por supuesto, donde había el espacio construido en los años 50 era para unas 170 personas y había en ese momento unas 600 y pico. Es inviable meter gente, y menos con el COVID, hemos estado este verano allí, a tanta gente en un sitio que no hay espacio. O sea, la educación se empeora, la calidad relacional, humana, física, ambiental, etcétera, etcétera. Los baños se colapsan, ya sabéis. Y ahí la directora, muy valiente, y bueno, profesores como aquí está Chema, Laura, o sea, son gente, incluso el de mantenimiento, el de Nike, que magnífica persona. O sea, ahí trabajaba de limpieza, profesorado, alumnado, y nos propusimos hacer, con cimentación incluida, 2 aulas. Esto fue hace ya 5 años. Pero claro, empezamos a solicitar licencia, pero la urgencia era inmediata. Con lo cual empezamos a construirse licencia, obviamente, porque no se puede esperar. Entonces, la directora, claro, se juega a pensar que hay una responsabilidad civil, penal, profesional. O sea, hay varios tipos de responsabilidades que asumes si tiras adelante un proyecto sin licencia de 2 plantas. De hecho, esa cubierta se puso creo que un día después de mi cumpleaños, porque esa cubierta la montamos en el suelo para no dar mucho cante, para que no se viese ya el edificio desde fuera. Y igual, este edificio tiene un 70 y tantos % de material reusado. Aquí no está acabado, pero ahí está la escalera Frankenstein, que tiene restos de varios, de 7, 8, 9 proyectos. Y bueno, también se ha hecho un jardín allí, tenía vegetación, se han puesto más árboles, se han hecho bastantes actuaciones, ¿no? Aquí está el ticket de la compra que hacemos en varios proyectos, donde te viene porque sale el total a pagar. Es como el Carrefour, el Supersol, esos sitios donde te dan 2 por 1, o el tercer producto es gratis, o te ahorra un 20%. Y aquí tenemos un poco, para que la gente lo entienda fácilmente, el ticket de la obra, que lo repartimos entre bastante gente, para ver por qué se abaratan los costes aquí, por reuso de materiales, por autoconstrucción colectiva, por solicitud de materiales teóricamente defectuosos en empresas, porque estéticamente tienen un fallo, que es fin estético, un fallo que tengo yo. Entonces, ahí queda la cosa, ¿no? Esto es igual, aunque aquí se dan clases de complemento, en Cañada Real, no voy a contar proyectos, pero es un proyecto ha sido maravilloso, donde hemos trabajado con 1.200 personas, incluso gente desde la cárcel ha trabajado prefabricando. Escuelas, una escuela de Lipatia, han trabajado 600 y 600 niños y niñas de 3 a 18 años. Y esa gente ha trabajado no para su mejora de patio, sino prefabricando un edificio que está aquí. Otro modelo de educación, no solo trabajas para tu patio, no solo incluye a gente del barrio para que trabaje para tu patio, sino que también trabajáis para la comunidad desde dentro de tu patio, y convierte tu patio en un recinto de obra, en un espacio educativo, en un espacio de reciclaje, de reuso. Son las maneras. Ya hay cuestiones más sofisticadas, ya voy acabando, ¿vale? Por si hay preguntas, son menos cuarto. Y bueno, es un aula que se hace también en Suecia, en Göteborg, donde tienen, bueno, ya son tan sofisticados que hacen aulas en espacios interesantes, porque está al lado del puerto, donde también se dieron cuenta, porque hicimos otro proyecto en Suecia, que podíamos trabajar con chavales, con mayores, con todo tipo de gente, y
siendo un país rico que no le hace falta la autoconstrucción, porque ahí suena el taco, pero se dan cuenta que hay unos valores en el organizar una obra, el sentirse responsable, que el Estado no te lo tiene que dar todo, que el Estado incluso te puede dar condiciones para que tú montes tu espacio educativo. Y aquí se montó, veis que es un aula abierta realmente, aquí están todos los planos, guías de montaje, plastificadas por supuesto, donde venían grupos a trabajar, a enseñar el proceso. Eso es un recinto de obra que se llama abierto, permitido el paso a toda persona ajena, ¿no? Claro, diría que compleja. Estas se subieron con polipasto, aquí son unas cadenas, evitamos grúas de señores con bigote y pusimos polipasto para subirlo manualmente todo, calculamos los pesos para que no sea muy cansado ni sea muy incordio. Pero claro, esta organización de obras, que al final quedan equipamientos, algunos temporales, pero como las últimas aulas que hemos hecho todas por código técnico europeo y español, son definitivos. Son obras que luego pasan un libro de mantenimiento, ¿no? Aquí también hay elementos reciclados. Bueno, esto es curioso porque aquí hay materiales incluso que vinieron, gran parte del material de recuperación vino de Madrid. Porque tuvo que venir, porque el presupuesto era bajo, y todo de ventanas, metacrilatos, policarbonatos, maderas, paneles algunos. O sea, que era, y ellos hacen este aula, tienen varias, nosotros decimos solo esta, pero son aulas que son abiertas y que ponen en lugares especiales de sus ciudades para que las escuelas públicas vayan en bicicleta y, bueno, pues tengan un día de excursión, que tienen ahí sus baños, que tienen su historia, están recuperando, aparte está muy bonito porque están recuperando el puerto que está contaminado, se han quitado tierras contaminadas, se están plantando tipos diferentes de vegetación. Eso es otro elemento, es incorporar la educación. Es que son varios modelos distintos que nos interesan todos, de muchas escuelas públicas que participen en proyectos urbanos y que entienden lo que ocurre. Lo más peculiar de este sitio es que parte del edificio es zona de juego y los ingenieros de allí, los suecos, eran bastante estrictos, y me parece bien, y no sabían dónde acababa el aula, dónde comenzaba la zona de juego, porque son normativas distintas. Con lo cual el trabajo fue intenso de legalización y bueno, os enseño esto último, que son menos 2 minutos. No sé a qué hora que queráis que me calle, pero me dijeron hasta a las 11 menos 5 así puedo acabar. Y esto es una estructura que ya autoconstruimos también en Galicia. Esto estaba en un museo que podríamos haberlo vendido como obra de arte, que hubiera sido más rentable, pero esta estructura, y se ríen por ahí, Alice, pero la cedimos a una escuela en Madrid, el Trabenco El Pozo, donde vinimos la semana pasada, donde antes del confinamiento hicimos este aula abierta en el campo de fútbol. Curiosamente también se sigue jugando a campo de fútbol, aunque es el lugar de la asamblea, de las reuniones, y se hizo con el material que habéis visto de este muro verde que montamos, muy poético, pero que era más urgente tener ese aula abierta en el Trabenco El Pozo, que fue construida por todo el personal. De hecho, cortamos la cercha en dos porque era muy grande y porque era más fácil de mover. Y bueno, se montó con las chavalerías, se montó con polipastos también, que es lo que estaba haciendo yo ahora mismo. La subida final se hizo desde este andamio con estos polipastos por una chavala de 10 años y un chaval de 9 años. Para que viesen que podían subir la cubierta mecánicamente, también son temas de enseñanza. Aquí, en este proyecto, sí se hizo una vinculación curricular de 400 alumnos y alumnas. En muchas de las asignaturas, no todas, pero gran parte de las asignaturas se pudieron desear conceptos de construcción de materiales, reciclaje. También hicimos acciones en el patio, recogí también. Me quedo más la arquitectura por lo que es más conceptualmente difícil de pensar que se puede construir con gente tan joven. Pero en principio se hizo esa y se hizo esta, que es el aula de tecnología, también con un porcentaje de material reusado que venía de Cañada Real. Y bueno, se hicieron 2 aulas con un presupuesto muy bajo. Creo que al final fueron entre este aula y el otro abierto, creo que fueron 28.000 euros, o sea, una cosa irrisoria, donde trabajaron, los tiempos se alargan, pero son más bonitos, porque trabajar desde 3 años hasta 18 años
grupos de 40 minutos, de media hora, de una hora, 6 grupos por día durante 4 días por semana, es complicado. Es muy bonito. Hicimos evaluación con 15 profesores y profesoras, con 15 familias, viendo curricularmente, personalmente, efectivamente, cómo funcionaba. Y bueno, la experiencia final, esto se acabó justo antes del confinamiento. No hay que decir que les ha venido estupendamente bien en las 2 aulas, la experiencia y bueno, viendo que las capacidades son amplísimas, que la gente ha puesto más tornillo que Pisi. Este es el interior del aula, que le hice la foto la semana pasada, que fui por Madrid. Y bueno, aparte de todas las actuaciones que se hacen, como digo, en los patios que nos interesa y que estamos aprendiendo todavía, sí estamos haciendo ahora prototipando, prefabricando más, según prefabriquen más en taller o metiendo a la gente en zonas muy confortables, pues irá más rápido la obra in situ. Ahora con el COVID pues intentamos que las construcciones sean más rápidas in situ, porque ya hay bastantes problemas en las escuelas como para darle un recinto de obra que te quita espacio, que es educativo, por supuesto, pero en los momentos que vivimos ahora, pues estamos como prefabricando al 50% fuera de los centros escolares. ¿Ya me callo la boca? Bueno, sí, si quieres. Ya me callo la boca. Ya Vale. digo, porque quieren preguntar, he dicho muchas Sí, cosas. Y bueno, por si hay preguntas tanto a Cristina como a mí o lo que queráis sí. hablar, yo Sí. encantado, ¿vale? Bueno, primer de tot, moltes gràcies, Santi. Jo crec que ha estat una presentació molt estimulant, que també crec que a veure si hi haurà preguntes al respecte. Com deia avui hem obert una mica el focus i no ens hem centrat tant en projectes només en pati, sinó en intervencions que actuen en tot el centre educatiu com un conjunt. Aquí de la presentació del Santi, jo em quedaria primer amb l'organització, no? Que és el que deia abans. Un grup de gent organitzada per tirar endavant un projecte, així en mode de col·laboració, també és una experiència que ensenya molt, un aprenentatge essencial que tots necessitem per a la vida, no? Llavors, també, a part de la col·laboració, que penso que és un aprenentatge molt important, el fet de construir unes aules tu mateix, sobretot potser per estudiants d'arquitectura o en general, també és una experiència d'aprenentatge molt interessant, no? Aprendre a fer les coses des del disseny fins a la posada en pràctica, que també ho vam veure l'altre dia. I també aquí el focus en la reutilització dels materials. Realment, amb tot es llença una quantitat increïble de materials que es diuen que es reciclen i tal, però a vegades el procés de reciclatge és molt més costós que no pas reutilitzar l'element si encara pot tenir vida útil. I hem vist aquí, doncs, moltes solucions imaginatives que sovint es posen en el límit de la legalitat. Jo després, no sé si hi ha preguntes, m'agradaria saber com funciona el tema de poder construir amb gent que, o sigui, legalment com funciona, però és que em sembla molt, molt interessant i espero que hagi sigut molt, molt estimulant per tothom i que animi a les escoles i en general a la població que sí que es pot construir, sí que podem autoconstruir coses i aquí l'arquitecte apareix com una mena de project manager o d'organitzador, però al final el que construeixen són els usuaris mateixos. I ara, doncs res, volia deixar pas a les preguntes. Si tenim a la Núria Sabater, els alumnes de l'Escola Marià Fortuny, a veure si tenen preguntes pel Santi o per la Cristina de Quotidiana. Núria? Sí, hola Anna. Torno a ser l'Anna perquè la Núria ha hagut d'anar a la classe, ara a les 11, però tenim aquí alumnes de tercer que si tenen preguntes per aquest grup d'arquitectes. Començarà la Xainàs? Molt bé.
A veure, sí. Recetes urbanes. Després de treballar la vostra presentació, ens agradaria construir una caseta sostenible al pati de l'escola per a que fossi una aula de ciència. És molt car fer una caseta i capir 25 nens i nenes. Ja. S'ha entès? Pues, pero perfectamente. Muchas gracias. Pues nos ponemos la mano a la obra con estas locas que tengo enfrente y vosotras, que también estáis locas. Hablamos y si hay que llevar material a Cataluña, que tendremos que ir, llevamos material a Cataluña o lo pillamos por ahí, en centros públicos. Pero si tenéis ya una propuesta, que es lo que decía Ana, lo importante es que haya gente que tenga las ideas. Al final, nosotros resolvemos, ¿vale? Y ayudamos a que haya un protocolo para que vosotras la hagáis. Pero lo importante es que tengáis la propuesta vosotras. O sea que, enhorabuena y muchas gracias. Lo hablamos cuando queráis. A partir de quina edat els alumnes de l'escola poden ajudar a construir una caseta al pati? Ens agradaria poder participar tots. ¿Es posible? Claro que es posible. Toda persona tiene capacidades. Todo el mundo. Así que nosotros hemos trabajado desde 3 años, ¿vale? Desde 3 años allí en el Trabenco en Madrid, en Lipatia, aquí en Sevilla. Hemos trabajado desde 3 años hasta la edad que quieras. Con lo cual lo que se hacen es pensar bien entre todas lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo, cuáles son, adaptar las zonas de trabajo. Es muy importante las alturas para que esté la gente cómoda. Las herramientas más pequeñas, más grandes, más rápidas, todo se puede adaptar. O sea que desde los 3 años podéis participar. Gràcies. Basma. Gracias a vosotras. Ala, Basma. Per quotidiana, digues. Quotidiana. El pati de la nostra escola és molt gran, però no tenim zones d'ombra i a l'estiu tenim molta calor. Què és millor construir una estructura que faci ombra o plantar árboles? Un momentito, perdón. Bueno, yo creo que es mucho mejor plantar árboles porque la estructura, dependiendo del material que utilicéis, o bueno, también se puede trabajar con vegetación que no necesariamente sea un árbol, sino enredando. La vegetación lo que tiene es que además se baja la temperatura por enfriamiento evaporativo y los materiales sólidos, si haces una estructura, almacenan el calor, aunque te dan sombra, almacenan ese calor y luego lo van soltando poquito a poco al aire. Entonces, todo lo que puedas hacer con vegetal, siempre vas a conseguir mejor sombra y más fresca. Gràcies, nos lo apuntamos, ¿no? Venga, la siguiente. Què necessitem per poder fer un estudi de la temperatura de la zona de l'escola? Hem de recollir dades durant tot un any. Para analizar las temperaturas, nosotras con el cole que estuvimos utilizamos unos aparatitos que se llaman registradoras de datos o data loggers, que los puedes colocar, no valen mucho, valen unos 30, 40 euros, los puedes colocar en distintas zonas del edificio que quieras ver cómo va funcionando, y te van datos tanto de temperatura como también de humedad. Y esos datos además los puedes volcar directamente a un ordenador y tenerlos registrados. Muy bien. Luego también puedes estar viendo pues, con termómetros, anemómetros para ver la velocidad del aire. Puedes utilizar todas esas herramientas también para ir anotando manualmente esos datos.
porque también el movimiento de aire te va a dar mucha información de cómo te vas a sentir en un sitio, porque es como un ventilador, ¿no? El viento. Sí, sí. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Vinga, l'última pregunta. Fer una zona al pati amb aigua i plantes milloraria el clima de l'escola. Pregunta. És una pregunta. Milloraria el clima de l'escola, no? Si fem una zona del pati amb aigua i plantes? Claro. Sí. El uso de plantas, como ya he dicho, baja la temperatura porque las plantas además cuando hacen la fotosíntesis producen agua y ese agua es, por ejemplo, si te echas agua en el cuerpo, sudas y pasa el aire, te baja tu temperatura del cuerpo. Pues lo mismo ocurre con los edificios y con los espacios exteriores, que cuando ponemos humedad y pasa el viento, sentimos más frescor. Y es una sensación térmica. A veces ni siquiera estás bajando la temperatura, solamente estás introduciendo humedad y movimiento de aire. Pero eso va a hacer que te sientas más fresco. Y además son materiales que, como hemos dicho, la isla de calor, que cuando utilizas materiales muy duros, la piedra o el hormigón, suben toda la temperatura de fuera porque almacenan ese calor, guardan ese calor y lo van soltando poquito a poco. Pues las plantas no guardan ese calor, todo ese calor se lo convierten en comida, ¿no? Con la fotosíntesis, el calor lo guardan y lo convierten en comida, por lo tanto ese calor desaparece, se lo comen. Uy, pues muchas gracias. No m'ho entenc que sí. Gràcies. Fins aquí les preguntes. Molt bé, moltes gràcies, Escola Marià Fortuny. Ara, els estudiants d'arquitectura de la URB, no sé si tenen alguna pregunta. Josep Maria Toldrà. Igual tarda una mica. Bueno, jo recordo quan jo estava estudiant arquitectura a Barcelona, també vam fer construcció de pavellons, recordo amb el Sol de Vila de projectes, i també amb la Sandra Besta Tren vam construir una aula amb adobe i realment va ser una experiència molt interessant i un bon aprenentatge. Hi ha alguna pregunta de l'Escola d'Arquitectura? Em sembla que el Josep Maria tarda una mica. Hola, que ens sentiu? Sí. Val. Bueno, el Josep Maria no ha tingut Vale. és Jaume Ferreny, bon dia. Hola, bon dia. No, jo també recordo a l'escola estudiant, no? Ja fa bastants anys, el Sol de, no? Sí, Sol de Dintre Vila. del seu grup de projectes i dintre de les optatives que feia, no? Feia la casa translúcida i alguns altres projectes allà al costat de l'escola, al Descampat, que ara hi ha la biblioteca de la XAP. Doncs sí, era interessant tot allò, no? Jo crec que ara tots aquests tallers potser es donen més al Vallès, a l'Escola d'Arquitectura Sant Cugat, que a Barcelona, a través del Coque Claret, del Dani Calatayud i de més. I nosaltres aquí des de primer, doncs, ja fa relativament anys també, quan teníem el nostre company Toni Gironès de coordinador, també intentàvem treballar molt amb les mans i fer construccions, bueno, autoconstruccions, no? Cada alumne amb els seus medis, amb un cost o pressupost zero, reciclant materials o reutilitzant-los i treballant dintre del campus, no? Que per sort tenim bastant descampat al nostre entorn, no? I ara justament l'exercici que estan fent des de primer és això, no? Un petit aixopluc o recés amb les seves mans i amb els materials propis del lloc o que hagin pogut aconseguir ells, no? Però amb un cost pràcticament zero, no? I bé, jo particularment he trobat interessant la xerrada del Santi Cirujeda. Evidentment fa temps que es coneix el Santi i la seva feina que fa, però el que no coneixia són els projectes que ha explicat avui, no? Perquè són projectes relativament nous que jo no els coneixia, no? I aleshores sempre m'admira aquesta força que té el Santi per coordinar tanta gent i al final implicar-se tant, no? Vull dir que és d'admirar
aquest treball del Santi, no? M'ha fet també gràcia al començament, no? O més cap al primer terç de la intervenció, que parlava d'edificios feos, no? Que era un edifici feo i quin valor per ell havia de tindre l'arquitectura, ¿no, Santi? Y es eso, ¿no? Cuando miramos arquitectura en prensa, publicaciones, todo se ve muy bonito, ¿no? Y cada foto mejor que la siguiente, ¿no? O que la anterior. Y tu arquitectura no es así, ¿no? Es como una superposición de materiales, de capas, que bueno, que tiene un lenguaje diferente, ¿no? Diferente al de esa arquitectura publicada y tan de Photoshop, ¿no? Y lo tuyo no, y lo tuyo es colaboración, ¿no? Reutilización y repensar, ¿no? Y repensar mucho, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Lo que deberíamos de aprender y de practicar en las escuelas, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves, Santi. Yo, gracias por lo que comentas. Sí, las escuelas, no solo la parte, eso que hemos hablado, tan claro, de la conciencia de reutilizar, de organizar gente, sino también la condición política, legal, a eso que me preguntaba Ana, ¿cómo se hace legalmente poder construir ante la ausencia de esa formación? Es verdad que en San Cugat esta gente, Daniel, toda esta gente están trabajando muy bien. Pues los conozco a todos los que has dicho, a todos, Tony, a todos los Tony de fuera, pero no hay luego un soporte para que esto se pueda desarrollar profesionalmente, ni legal, ni hay un reglamento de autoconstrucción, ni en los recintos de obra a priori se permiten gente que no sea profesional. Y es difícil hacer una obra inclusiva. De hecho, ahora con CANSET, que es catalana y hace inclusión laboral de gente con diversidad funcional, quizá vas a colaborar porque han hecho mucha jardinería, mucha limpieza, pero no construcción, porque se entiende que es un marco muy profesional del currela, del paleta, pero nosotros llevamos años viendo que con los estudios de seguridad y salud puedes incluir gente, que una obra convencional puede tener una parte inclusiva y por supuesto llena de felicidad y sin accidentes. Entonces, creo que la formación, por eso no lo comenté antes, cuando salía la foto de Alice con una carpeta grande, ese era el arma total, le llamamos el Total Weapon, porque el Total Weapon tiene las respuestas a las preguntas que hacen los técnicos municipales o la gente que tiene dudas o miedos. Pero ¿es legal que trabaje un menor de edad en una obra? Toma, Alice saca del Total Weapon la respuesta legal al Ministerio de Empleo, de Trabajo, pumba, con 2 abogados vascos, leñaca. ¿Y qué tipo de seguro tienen los chavales tal? Pues toma, otro. Claro, ante la ausencia de esa formación, en estos 20 años sí hemos ido recuperando todos los trucos, legalidades, consultas laborales. ¿Se puede ver alcohol en un recinto de obra? Legalmente sí. Diréis, no, qué locura. Pero no voy a dar una tesis doctoral sobre cómo se hace una obra donde los cuidados y las alegrías son más importantes que la ejecución, porque también lo es, pero ya lo hemos demostrado en Cañada Real también, el último proyecto, que ha sido una maravilla con 1.200 personas, 5 edificios construidos en 5 lugares distintos y montados físicamente en Cañada, con celebraciones marroquí, gitanas, payas. Se puede. Lo que ocurre que eso que comentas tú, que es verdad que esas experiencias que se han hecho en escuelas catalanas, que han sido muy valiosas, creo, porque tampoco lo veo, que debe ir complementándose con todas las vías legales, jurídicas, afectivas y de cuidados que se hacen a las personas y la inclusión de gente con diferencia funcional en una obra, se puede ir completando. Yo creo que la labor está muy bien hecha de San Cugat, sobre todo, pero que bueno, que hay muchas todavía cosas que aprender y en eso estamos también nosotros, aprendiendo todo el día. Sí, sí. ¿Alguna altra pregunta? I jo també volia preguntar, bueno, el que he comentat des de l'Escola d'Arquitectura, la gran tasca de coordinació de tantes persones de grups i col·lectius diferents, és fàcil?
hi ha alguna estratègia per la coordinació? Por eso se llama el Crazy Army, porque es muy loco. No, pues nada, mucha previsión, mucha logística, dice Alice aquí, que está apoyando, aquí está atrás. Logística, prever varias opciones posibles, momentos de confort y buscar momentos de recompensa. Hoy vamos a subir unas paredes con bisagra que montamos en el suelo. De aquí mire corriendo en la escuela, que estamos haciendo un aula donde se han montado todas las paredes en el suelo abisagradas, son muy pesadas. Es como un pop-up, se van a abrir con baile para que sea confortable, pero hay que buscar señalados porque sobre todo hay que estar atenta al... Hay una chica feminista catalana que es parte del grupo de investigación de Antwerpen de sociólogas, hizo un estudio, han hecho varios, hay dos sociólogas que han hecho dos proyectos, evaluaciones de proyectos de arquitectura a nivel afectivo, a nivel de los cuidados, ¿no? Que no sé, muchas veces se hace por eficacia económica, por velocidad de construcción, pero no se hace por la afectividad y los cuidados que se han tenido a todos los usuarios y usuarias. Eso que está publicado ya, sale en una revista, y es ver si hemos hablado de los cuidados que viene del feminismo. Arranca allí la teoría sociológica de los cuidados, pero se extiende mucho más ampliamente cómo los cuidados se incorporan en una obra. Y eso es lo que tenemos que trabajar, aparte del detalle constructivo, que sí, pero en nuestro caso, que no es mejor ni peor. Rafael Moneo me decía que yo no decía que la gente en mi obra era más feliz. Digo, Rafael, lo único que te digo es que tu relación con una obra es con una constructora con la que estás todo el día peleando. Y me dijo, correcto. Y con los políticos, pero no tienen la suerte, por la escala tan pequeña de nuestros proyectos, de poder estar con el usuario. Entonces, como está cerca, han sido las que han propuesto la idea. O sea, estas madres del colegio son las que... O sea, la promotora las conoce, que son, curiosamente, los que van a usar al final el edificio y van a construirlo y lo van a cuidar. Y con lo que puedes vivir un año, año y medio, 2 años de experiencia maravillosa. Por eso, ¿cómo se organiza eso? Pues atendiendo a la teoría de los cuidados. Y de vez en cuando con cerveza que es necesaria en el recinto de obra en algunos momentos. O el té. Sí, cuidados, sí, això és molt important, i tant, i tant. Mira, des de l'Escola Salvador Ninot, de Sarral, de la meva comarca, que és una escola d'infantil i primària, diuen que estan interessats en fer un projecte interdisciplinari per poder fer un pati pedagògic i si hi hauria alguna possibilitat de fer algun conveni o assessorament per poder dur-lo a terme. Sí. Obvio que sí. Sí. Que nos escriban, podéis dar nuestro mail, está en la página web, muy sencillo. En nuestras recetas urbanas viene un mail que es el mío y de hecho hay otras escuelas catalanas que estamos en contacto y por supuesto y al Julio Verne ahora y el Mario Benedetti de Madrid y todo lo que se pueda colaborar. A veces será como asesoría, a veces será con un abrazo o a veces será poniendo tornillos, pero que se puede, por supuesto, lo podemos comunicar perfectamente. Sí, ja els hi passaré el contacte. Molt bé. Alguna altra pregunta? A veure... Gràcies, diu. Bueno, en el cas de l'Escola Marià Fortuny, jo crec que aquesta xerrada d'avui ha estat que hagi sigut molt estimulant. Jo ja ho he vist que els alumnes preguntaven molt pel seu pati. Els alumnes ja van elaborar un programa de necessitats pel seu pati amb idees diverses. També, durant aquest curs, els alumnes del primer curs de l'Escola d'Arquitectura de Reus també estan treballant en el projecte del pati de l'escola i esperem que aquesta col·laboració pugui continuar i que es pugui dur a terme, així com algun projecte dels que veiem amb el Santi, un projecte on col·laborin totes les parts, alumnes, famílies, estudiants d'arquitectura i seguir crec que serà una experiència i un aprenentatge molt interessant per tothom. Esperem que ho puguem aconseguir. I no sé si no hi ha cap altra pregunta.
ho deixaríem aquí. Volia agrair-vos a tots, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, per la vostra presentació. Avui hem fet la segona jornada de les intervencions en patis d'escola i res, estarà gravada, d'aquí uns dies la podreu veure al canal de YouTube del Col·legi d'Arquitectes i recordar-vos que la propera setmana serà la tercera i última jornada i tindrem els equips Equalserí i Col·lectiu Punt 6 de Barcelona que ens explicaran els seus projectes. I si no hi ha res més, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tots i espero que us hagi agradat. Muchas gracias a ti, Ana. Gracias. Muchas gracias. Gràcies. Merci. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, adéu.